con fe, deseando, creyendo, viendo que Dios hará algo nuevo en ti. Amén. Amén. Vamos hoy en esta hermosa mañana a compartirles el tema que tiene que ver mucho con lo que Dios está tratando de manifestar hoy en tu vida. Y si no lo está haciendo, recuerda que Dios es un Dios que está esperando que tú respondas a su llamado. Amén. Amén. Quiero compartirte el tema volviendo al abrigo del Altísimo. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Amén. Dios? Gloria al Señor. Sé que Dios te va a hablar a tu corazón, sé que Él va a trascender en tu vida porque nos va a hacer ver la importancia, la necesidad de conocer, saber quién es Dios en ti y todo lo que Él está dispuesto a hacer por amor. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Vamos al Salmos 91, simplemente quiero coger dos versículos de este hermoso Salmos que lo hemos recitado, oído, incluso lo hemos proclamado en momentos difíciles de la vida. Y hemos podido recitarlo, lo hemos usado en momentos difíciles de despedir a un ser amado de esta tierra. Pero déjame decirte que hay muchas cosas más de las cuales tú tienes que aprender. ¿Qué es lo que verdaderamente es este Salmos 91? Y cuán poderoso es cuando tú lo llegas a entender lo que es Dios a favor tuya. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor en esta porción de la Escritura, Salmo 91, versos 1 y 2. Solo voy a compartirles estos dos versículos, pero vamos a leer todo el Salmo, ¿de acuerdo? Un verso yo, un verso ustedes. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Gloria a Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ustedes. Con sus plumas te cubrirá y salas estará seguro. Escudo y adobo es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Todos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Amén. Dios. Permítame hacer una oración y te comparto lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Dios del cielo, te alabo y te doy gracias por permitirme compartir esta verdad a tu pueblo. Háblales, Dios eterno, como tú lo sabes hacer. Mengo yo, crece tú en mí, para hablar a un pueblo que tiene hambre y sed de ti. Toca sus corazones, renueva su mente, vivifica su espíritu y trasciende, Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te alabo y te doy la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Permíteme hablarte de este hermoso Salmos 91 que se ha compartido, leído como devocional en momentos difíciles, en muchos lugares se ha proclamado. Pero ¿cuánto en verdad entendemos lo que en sí quiere decir este Salmos para ti y para mí? Permíteme decirte que este Salmo empieza dándonos a conocer muchas cosas, pero dentro de todas las cosas que vienen a ser algunas veces problemas, adversidades, dificultades, muchas veces
están dentro de lo que es tu relación con Dios, no evitando que no suceda, pero sí asegurando que cuando llegue el momento que estés atravesando por eso, sepas que Dios está contigo. Amén, gloria a Amén. Dios. Así que permíteme decirte esta verdad. Este salmo comienza hablándonos en una de las primeras palabras que dice el salmo, el verso 1 dice, el que habita al abrigo de ¿qué? Del Altísimo. No comienza hablando de problemas, sino hablándonos de la permanencia del creyente cuando llegan los problemas. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el verso 3 comienza a decir, ¿y me librará de qué? Me librará del cazador, de la pestilencia, del terror nocturno, de la saeta, de la mortandad, del peligro. Y si miras, hay una lista muy grande, ¿verdad? Hay una lista muy grande de todo lo que muchas veces van a venir en tu vida. Pero si tú meditas un poco, te das cuenta que este salmo empieza a decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mira, déjame decirte algo. El hecho que tú escucha bien lo que te voy a hablar, porque esto tiene que trascender en tu corazón para no herirte cuando llegue el momento que tú estés pasando por esto. El hecho que tú estés bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo las sombras del Omnipotente, escucha bien, no van a exonerar de los problemas, de las dificultades, de las adversidades que puedan venir sobre tu vida. Pero sí va a haber una garantía de que cuando estés atravesando por todo este tipo de lista que acabo de nombrarte, que Dios esté contigo para que ningún mal te toque. Amén, gloria a Dios. Bendito ¿Me has entendido lo que te he dicho, verdad? Amén. Porque si hay algo que este salmo quiere darnos a conocer, es que este salmo no va a evitar, a pesar que esté bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, va a evitar que los problemas vengan. Van a venir problemas, adversidades, dificultades, pruebas, luchas, batallas, pero no quiero que mires los problemas. Quiero que mires quién está contigo en medio de los problemas. Amén. No es cualquier persona. La Biblia lo llama y lo dice el Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai. Bendito sea Dios. No es cualquiera, iglesia. Por eso permíteme decirte esta verdad. La revelación de este Salmos es la protección de Dios, que no comienza cuando aparece el peligro. Comienza cuando nosotros decidimos dónde habitar antes que el problema venga. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Y eso nos hace ver y conocer es dónde estás habitando tú. Cuando llegan los problemas, las adversidades, las dificultades, en este caso hemos dicho, van a venir el lazo del cazador, pestilencia, terror nocturno, saeta, mortandad, peligro y todo lo demás, que tú lo vas a ir viendo en el verso 3, verso 5, verso 6, verso 7. Vas a encontrar una lista muy grande de los momentos más difíciles que el ser humano va a pasar, los momentos más dolorosos que va a atravesar, pero no es el problema lo que debe preocuparte, sino de saber dónde estás tú cuando llegan los problemas. Porque eso marca diferencia, déjame decirte. Eso marca una diferencia en un principio y un final. Y eso tiene que ver con algo que de repente muchos de nosotros no hemos podido diferenciar entre qué significa, como dice la palabra, habitar, como dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo. No lo hemos podido distinguir a lo que significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque todo lo que este salmo quiere darnos a entender es que muchos buscan a Dios simplemente cuando a veces llega a nuestra vida el terror, el miedo, muchas veces las enfermedades, las crisis, oposición, la necesidad, y ahí corremos recién a morar a la sombra del Omnipotente. Pero no es el propósito que busques a Dios cuando lleguen los problemas, sino es que los problemas te encuentren cuando tú ya estás morando bajo ¿qué?
bajo el abrigo del Altísimo. Déjame decirte, esta es una gran diferencia entre quién es Dios en ti y qué es lo que tú quieres de Dios. El error más grande que muchos cristianos cometen en la vida es que buscan a Dios cuando vienen las pruebas, las luchas, las batallas, las dificultades, las adversidades, y tratan de que en medio de eso Dios los libre. Porque déjame decirte algo, hay una gran diferencia entre alguien que está habitando al abrigo del Altísimo y alguien que solo está visitándolo. Y podemos ver lo que a los dos les va a venir problemas, pero uno va a estar afligido, uno va a estar angustiado, mientras que el otro va a tener paz en medio de la tormenta. Y eso es el reflejo de que esta persona está habitando, ¿dónde? Está habitando al abrigo del Altísimo, no lo está visitando como muchos otros lo están haciendo. Es por eso que no pueden tener paz, no pueden tener fe, no pueden tener dificultad, y tú te vas a dar cuenta de este problema. Por eso el salmista nos presenta en este Salmo 91 una relación mucho más profunda de cómo vivir continuamente bajo la presencia, la autoridad y también la protección de Dios. Porque este salmo quiere darte a entender eso. Lo que dicen los versos siguientes reflejan los momentos de riesgo, de peligro que tu vida y mi vida pasan en esta vida. Pero tenemos una confianza si hemos hecho nuestra habitación estar en la casa de Dios, en el secreto de Dios. Eso es una gran diferencia entre habitar y visitar. Y si por un momento tú vas a tener que evaluar en esta mañana, es decir, ¿cómo respondes cuando vienen las pruebas y a pesar que tienes nombre llamado cristiano? ¿Te afliges? ¿Te turbas? ¿Te angustias? ¿Te enojas en medio de los problemas? ¿O simplemente das gracias a Dios, oras más, te esfuerzas más a buscar a Dios y te das cuenta que puedes tener paz en tu corazón y puedes vivir como teniéndolo todo, a pesar que no tienes mucho, pero lo poco es tan suficiente para vivir en paz con los demás? Eso marca una gran diferencia. Por eso el tema que yo le puse a este salmo fue volviendo ¿a qué? Volviendo al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos de nosotros estamos fuera de ese abrigo del Altísimo y ni siquiera cuenta nos hemos dado porque ignoramos lo que es Él para nosotros? Y recuerda esta palabra, Dios en verdad no solamente quiere sacarte del peligro, sino que quiere enseñarte a permanecer en Él antes y durante y después del peligro. Amén. Amén. Él quiere eso. No es que Dios no quiera ser parte de tu problema, de tus dificultades, adversidades. Es que eso lo definimos, dile que está al lado tuyo, eso lo defines tú y yo. Dile. Eso lo definimos nosotros, hermanos. Es que esto es la verdad. Por eso que marqué un punto inicial diciéndote, hablando que el Salmo se empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Así que para entender el contexto de este Salmo, tenemos que decir de esta manera, que aquí verdaderamente pertenece este Salmo en la colección de los Salmos que exaltan la confianza de Dios en tu vida. Pero aunque verdaderamente este Salmo no lo define exactamente el autor, pero se le atribuye, sí, tradicionalmente a Moisés, por su proximidad al Salmo 90. Y eso nos hace ver que en verdad, si bien es cierto, lleva el título La oración de Moisés, el Salmo 91 también presenta una serie de imágenes que van a llevarnos a meditar sobre lo potente que es. ¿Por qué? Porque este Salmo habla de abrigo, habla de sombra, habla de refugio, habla de castillo, habla de alas, habla de escudo. Y eso es de todo lo que Dios va a hacer por ti, de todo lo que Dios está dispuesto a establecer en tu vida, porque también se añade alarga ángel, camino, salvación. Mira, todo lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, si tú entiendes que es habitar
bajo el Altísimo, el abrigo del Altísimo. ¿Tú tienes una idea de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti? Y todo lo que Él hará si tan solo tú te atreves a tener una habitación con Él. Amén. Te voy a hablar en términos que de repente no lo has llegado a entender, pero hoy deseo en el amor de Dios que lo entiendas. Todo esto lista de lo que Dios hará por ti es una verdad profunda que no va a cambiar. Porque Dios mismo en el lugar más seguro le dijo a su pueblo que Él sería su protección, que Él sería su custodia, que Él sería su refugio. Dios es así, el Padre a quien escogiste y dijiste, Señor, te acepto en mi corazón, como dice Romanos 19:10, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que está a la custodia de los que aman. Aleluya, cuando dicen amén. Gloria a Dios. Por eso voy a ir iniciando, marcando esta palabra que dice el que habita, porque es importantísimo que tú puedas entender con toda claridad qué significa habitar, para poder ir y decirte quiénes están habitando y quiénes ya han salido del habitar en Dios. Amén. Amén. Por eso la primera palabra que vemos nosotros es habitar, y según el texto dice, no dice el que visita, ¿verdad? Dice el que habita, y esa palabra habitar implica ¿qué? Implica permanencia. Esa palabra implica estadía, morar, convivir. Amén. Habla de eso. No es una visita ocasional. No, señores. No es buscar a Dios únicamente cuando hay problemas, o cuando aparece una enfermedad, o cuando falta dinero, o cuando aparece el enemigo, o cuando tenemos miedo. No. Lamentablemente, déjame decirle, muchos usan este salmo cuando pasan por esas circunstancias. Recién cogen el salmo, hacen la oración de súplica, hacen la oración de ruego, pero no es, escúchame, no es para que tomes este salmo de esta manera equivocada. Este salmo se está hablando de algo mucho más profundo, y deseo, Dios, en esta hora poder hablártelo para que puedas entender que habitar significa hacer de Dios nuestra morada, aleluya. Tener una vida de comunión, de santidad, de justicia, de verdad. Tener una vida de integridad. Morar significa tener un compañerismo, tener una permanencia con Él, tener una comunión. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, aleluya. Así que hay algo que quiero definir, y considero que todos nosotros debemos cuidar. Y Jesús lo dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Cuando la palabra habla de habitar, habla de que nosotros debemos estar en una comunión con Él en santidad. Así que, si tú te pones a evaluar y te das cuenta que no hay santidad en ti, ¿estarás habitando bajo el abrigo del Altísimo? ¿Tendrás una relación, una permanencia con Dios si no hay justicia, si no hay verdad en ti? Mira, déjame decirte, eso a primera vista nos hace sentir que estamos descalificados. Que lo que creíamos que era para nosotros leerlo, el Salmo, suficiente para decir, Señor, tengo tu protección, cuando no tenemos una comunión con Él, cuando no tenemos una vida de santidad, cuando no tenemos una vida de justicia e integridad, nos hace dar cuenta de que estamos muy lejos de lo que la Biblia lo dice. Porque Dios, déjame decirte esto, Dios no se complace de oidores, sino de ¿qué? De hacedores. Así que el religioso toma el salmo, lo lee, lo recita y dice, oh, yo estoy bien con Dios. Pero el verdadero hijo de Dios escucha la palabra y lo vive cuando dice gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y es lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Que este salmo no solo fue diseñado para que tú lo recites, sino es para que tú lo vivas cuando dicen gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, Señor. Por eso, si tú lees el libro de Juan, capítulo 15, Juan capítulo 15, verso 4, tú vas a encontrar esta palabra, y lo considero que es importante que nosotros lo entendamos para poder ir conociendo quién es ese Dios a quien tú le has aceptado como tu Señor y Salvador. Dice la palabra San Juan 15:4,
Permaneced en mí, aleluya, bendito sea Dios. Mira esa palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis En mí. ¿Qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo esta mañana? No es que tú vengas a la iglesia, no es que tú cargues una Biblia, no es que simplemente no estudies la escritura. No digo que es malo, digo que es bueno, aleluya, amén. Es bueno hacer eso, pero lo que la palabra nos dice es que tenemos que hacer más que eso. Cuando la palabra dice que permanece en mí y yo en, esa palabra permanecer es comunión, es permanencia, es habitar con Él. Es como cuando llegas a casa y tú permaneces con ¿quiénes? No es con tus hijos, no es con tus nietos. Tú lo ves a la mañana, lo ves en la noche, lo ves en la tarde, lo ves el lunes, el martes, el domingo, lo ves todo el mes, todo el año, y tú permaneces ahí con ellos. Tú los ves, tú vives, tú tienes una comunión con ellos. Amén. Lo que Dios está diciendo es que tú tienes que entender que Dios no va a poder tener una habitación si tú no permaneces con Él. No es que tú lo visites, amén, sino es que tú mores con Él, tú habites con Él, tú tengas una relación de respeto, de valor, de estima a Dios, de honra a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, tus hijos van a casa, ellos tienen que respetar tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y tú le puedes decir a tus hijos, mira hijo, te vas a ir, sí, pero te quiero a las 10 en la casa. Máximo a las 11, pero de allí nada más te voy a dar permiso. Eso es honra al hogar, eso es respeto al hogar, eso es estimación, cuidar el lugar, la relación, la amistad, la confianza. Eso se tiene que cuidar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces entendemos tan equivocado que pensamos que solamente tener una relación con Dios es venir a la iglesia, orar y estudiar la palabra y es todo, pero en verdad no tenemos una vida de oración. No tenemos una vida constante de poner en práctica lo que hemos leído. No tenemos una vida de justicia, de verdad, una vida de obediencia. Por eso cuando Juan dice esta verdad, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, está hablando que cuando tú tienes una verdadera relación, cuando tú tienes una verdadera comunión y estás habitando, escucha bien lo que te voy a decir, y estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, tú cambias. Tú comienzas a manifestar frutos del Espíritu Santo. Los que tenemos una relación con Dios, hay cambio constante, aleluya, cuando dicen gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él verdadera. Tienes una relación de vida de oración, tienes una vida de santidad, tienes una vida de justicia. Vives en la verdad y eso va a forjar en ti cambio. Cambio de pensamiento, cambio de palabras, cambio de actitudes. Y es la evidencia en lo que decía Juan. Y si permaneces en mí, llevaréis mucho fruto. Traducción. Vendrán muchos cambios buenos en tu vida. Amén, gloria a Dios. ¡Yujú! Amén, gloria al Señor. Y no solo eso, Jesús usa este principio para enseñarnos que cuando el Salmo 91 habla de habitar, habla de permanecer en Él, mantener esa comunión. La pregunta es, ¿de verdad estamos bajo el abrigo del Altísimo ahora? Amén. Estamos para pensarla, ¿verdad? Si no tenemos una vida de justicia, de verdad, de obediencia a Dios, de santidad, de integridad, no salimos de donde deberíamos estar. Pero voy a seguir hablando más. ¿Sabes por qué? Porque si leemos el 15 de Juan, que hemos cogido anteriormente, usaba la palabra permanecer. Y esta palabra permanecer habla de la vida protegida, que es una vida conectada con Dios. Es una vida segura. Es una vida que tiene custodia, seguridad. Por eso, en este salmo, tú vas a ver cómo este salmo se expresa diciéndonos estas palabras. Y lo dice para que nosotros podamos entender. En el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Déjame decirte algo. La esperanza no es algo que venga por venir. La esperanza nace cuando tú tienes una relación con Dios.
Entonces, ¿cómo actúas tú cuando vienen los problemas? ¿Con fe? ¿Con esperanza? ¿O con cólera? ¿Con odio? ¿Con contienda? ¿Con angustia? Eso te van a hacer entender que de verdad esto es un reflejo de que no tienes una habitación al abrigo del Altísimo. No la tienes. Y eso debe llevarnos a meditar. Eso debe llevarnos a reconocer que necesitamos cambiar. Cuando dice gloria a Dios a eso. Amén, gloria a Dios. Necesitamos cambiar. Por eso que el problema no siempre es el peligro, sino de dónde estamos cuando llega el problema. He podido ver muchos cristianos, déjame decirte, que se gozan cuando son bendecidos, se gozan cuando están pidiendo algo a Dios y Dios les da. Pero no los he visto cuando vienen los problemas con esa misma actitud. Los he visto angustiados, turbulentos, desesperados. Los he visto y yo me he preguntado a veces dentro de mí, Dios mío, ¿conocieron a Dios o simplemente se acostumbraron a recibir lo bueno de Dios y nunca lo llegaron a conocer? Y esta es una realidad. ¿Y por qué? Porque se han acostumbrado a visitar. Una visita puede durarte horas, mediodía o quizá un día. Pero después de eso, chao. Y eso no indica, escucha lo que te voy a decir, eso no indica una relación. Eso no indica una permanencia. Es solamente una visitación médica. Y es lo que muchos cristianos están haciendo con Dios. Por ello es que cuando vienen los problemas, la forma como ellos responden a los problemas es un indicativo de que no tienen una buena comunión con el Señor. Por eso el reflejo de su vida es una vida de crisis. Y es fácil darse cuenta de eso. A pesar que dos personas pueden pasar los mismos problemas, las mismas tormentas, una puede estar desesperada, pero la otra permanece confiada en Dios. ¿Y cuándo te das cuenta tú de eso? Cuando solo llegan los problemas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Por qué? Porque la inseguridad espiritual no depende únicamente de las circunstancias extremas, sino depende de dónde está establecido tu corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en Dios? ¿O está en el afán de la vida? ¿Está en tus problemas y circunstancias? Porque eso es lo que va a definir tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de decidir en medio de los problemas. Si Dios tiene tu corazón, la primera señal que vas a tener es que tienes paz. ¿Me vas a entender? Pero si no está tu corazón en Dios, la primera señal son tu humanidad, desesperación, angustia, ira, enojo. Y eso es el reflejo de que tu corazón no está en Dios. Entonces, si eso es lo que pasa, pues tenemos que entender lo que dijo el salmista en el Salmo 46. Ve conmigo al Salmo 46, 1 y 2. Mira, hay algo que quiero que esta hermosa mañana sea Dios hablándonos de esta forma para guiarnos por lo correcto. Amén. Salmo 46, 1 y 2 dice esta verdad. Dios es que es nuestro amparo y qué, y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? Pero ¿usted ha fijado que este salmo se empieza diciendo Dios? Empieza con una relación con Dios. Empieza manifestando quién es el Todopoderoso, el Supremo. Empieza manifestando que Él es nuestro. O sea, mira, está relacionando a ese gran Dios con su vida a tal nivel que dice el salmista, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si no tienes una relación de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, corazón, con tu fuerza, podrás decir, Dios es mi amparo y mi fortaleza en medio de las pruebas. Esa respuesta la tienes tú. ¿Y por qué? Porque hay algo que tenemos que observar. No dice que nunca habrá tribulación, pero sí dice que hay una protección en medio de tu tribulación.
Y todo eso viene a raíz de ¿qué? De tu confianza que tú pones en Dios. Y de tu relación que tú tienes con Dios, definen tu situación final. Amén, gloria a Dios. Es impresionante, iglesia. Es impresionante poder darnos cuenta que no somos exonerados de los problemas, pero sí garantizados que en medio de los problemas salgamos Él está. victoriosos. Amén, gloria a Dios. Por eso quiero decirte estas palabras. No necesitas una vida sin tormentas, necesitas una vida establecida en Dios cuando lleguen las tormentas. Y eso no es cuando vienen, sino tienes que ya establecerlo antes de que venga. Por eso es tan difícil, iglesia, poder ver personas que de verdad puedan entender qué importante es tener una relación sincera con Dios. Esta palabra sincera tiene un trasfondo histórico, déjame decirlo. Antes, en la antigua Grecia, cuando tú ibas a comprar un cántaro, el que compraba le decía, por favor, véndeme un cántaro sin cera. ¿Y por qué lo decía? Porque los artesanos, a veces, cuando ellos metían los cántaros al horno, pasaba de que el cántaro se rajaba. Pero como ellos no querían volver a trabajarlo, ¿qué hacían? Lo maquillaban con cera. Es como los pintores, ¿no? ¿Qué hacen los pintores para no demostrar que esa puerta está picada, que esa puerta está curada? Lo masillan y lo pintan para que no se vea, ¿verdad? Lo horroroso o la calidad de madera que es. Amén. Eso es lo que hace. Entonces, cuando el comprador venía y decía, Señor, véndame un cántaro pero sin cera, significa sin maquillaje, sin filtro. Véndame una, pero de verdad, sin fallas. Y cuando encontramos nosotros verdaderamente esa palabra en nuestra relación con Dios, tiene que ver mucho de la forma como tú te relacionas con Él. Una relación sincera, sin falsedad, sin maquillaje, sin hipocresía. Es la forma como Dios quiere que tú te acerques a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí es donde vamos partiendo nosotros para poder comprender que cuando este hermoso Salmos refleja esta palabra, el abrigo del Altísimo, lo que en verdad nos está tratando de decir que esta palabra, abrigo, comunica la idea de un lugar escondido, protegido, cubierto. ¿Y por qué? Porque este salmista lo va declarando para darnos a conocer a través de Salmo 91 que existe un lugar espiritual donde el creyente puede descansar aunque fuera exista un peligro en su vida. Sí, porque si tú miras la escritura, no es la seguridad una casa, no es una ciudad, no es el dinero tu seguridad, no es una institución, no es una persona, no lo es. Yo quiero que muchos aprendamos esta mañana a diferenciar dónde pones tu confianza. De repente tu confianza es tu economía, tu casa, tus cosas materiales, o de repente tu trabajo, o de repente tu cuenta de ahorros. Déjame decirte que estás poniendo tu confianza en el lugar equivocado. Dile que está al lado, no pongas tu confianza en cosas equivocadas. No pongamos en confianza en nuestras cosas equivocadas. Porque es verdad, cuando la vida le va bien, ellos son felices, pero quítales. A ver si van a seguir orando, a ver si van a seguir exaltando a Dios. Y sabes, cuando tú lees el Salmo 27.5, el Salmo 27.5 va manifestando esta verdad. ¿Qué dice el Salmo 27.5? Porque el salmista declara esto para que tú y yo podamos entender. ¿Qué dice? Porque Él me esconderá en su ¿dónde? En su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Dile, eso es lo que Dios hará si tú moras bajo eso la sombra hará de Dios, Dios. es que moramos en ¿Te das Dios. cuenta? Si tú tienes una relación sincera, Dios te dice, yo te libro, yo te guardo, yo te cuido, te protejo del cazador, del destructor, de la peste mortandad. Yo soy custodia, escudo, alarga para tu vida.
todo hombre, mujer que ha podido llegar a comprender este salmo nunca ha vuelto a ser igual. Si hay algo que este Salmo 91 es tan poderoso, es que el hombre y la mujer que lo reciba con un corazón humilde nunca más volverá a ser igual. Es como que conectar a su esencia natural a la esencia divina y dándole acceso a ese Dios grande y poderoso a intervenir en su vida para transformar su presente, transformar su futuro y alcanzar a sus generaciones. Eso es lo que hace este Salmo 91. Es el salmo más poderoso que hay en la Biblia, que fue establecida para que los que están de verdad hambrientos de Dios puedan ver a Dios, conocer a Dios y recibir de su gracia y de su favor. Y dile que está lo tuyo. Ese soy yo, dile. Ese bendecido. Hermanas. Por eso que David entendía el que había momentos donde solamente Dios podía convertirse en el escondedero de su vida. Porque problemas, muchos vinieron a la vida de él, pero él nunca dudó que Jesús era el único lugar seguro donde podía ir. Por eso él es el que nos da esa gran lección con esa palabra que a mí me encanta mucho y sé que a ti también, cuando él dice, ¿y a dónde correrá el justo? ¿Qué dice la palabra? ¿A dónde a tus atrios? ¿Y Jehová qué? Levantará a los justos, ¿verdad? Eso nos enseña a entender que David cuando expresa también esta palabra diciendo, mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Porque si hay algo que él comprendió es que hay muchas cosas que van a golpear tu vida. Pero el problema es, cuando lleguen a esos problemas, ¿dónde está tu confianza? Y David sabía que si estaba en la casa de Dios, había esperanza, había seguridad, había victoria, había cambios. Y no hay nadie mejor que David que nos puede enseñar en esta hermosa mañana lo que tú tienes que hacer de aquí en adelante. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. No te sorprendas, pero es una verdad. Es una verdad muy importante. Porque solo Dios puede hacer el escondite en tu corazón. Y la palabra que este salmo también nos habla es la palabra altísimo. Porque dice, el que habita al abrigo del altísimo. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo esta porción de la escritura? Esa palabra altísimo aquí aparece como uno de los nombres del Todopoderoso de Dios. Y tiene que ver de la palabra hebrea, Elión, que significa, en una idea fundamental, significa el supremo, significa el excelso, significa el que está por encima de todo, aleluya. Amén. Encima de tus problemas, encima de tus dificultades, encima de tus necesidades, encima de cualquier circunstancia que pases en la vida. Ese Dios aquí en este Salmo 91 nos está invitando a hacer una habitación al abrigo del Altísimo. Déjame decirte, no es cualquier persona. Tampoco es cualquier circunstancia, no. Es el Supremo, él es en verdad el Todopoderoso, el Excelso, el que está por encima de todo. Aleluya. Amén. Y si tu vida está en él, Gloria ¿de quién a Dios. temeré? Dijo el salmista, ¿de quién temeré? Aunque un ejército campe a mi diestra y a mi siniestra, dijo el salmista David, no temerá mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es el Dios que tú Bendito le crees. Señor, alabado sea su nombre. Aleluya. Por eso, déjame decirte esto. Si Dios es el Altísimo, entonces ningún enemigo estará por encima de él. Cuando dice gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ninguna enfermedad estará por encima de él. Ninguna crisis estará por encima de él. Ningún poder espiritual estará por encima de él. Amén. Ninguna circunstancia estará por encima de él. ¿Sabe? Tienes la victoria ganada. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No importa cuánto se levanten contra ti, no importa quién sea tu enemigo, tu adversario. Lo que estoy tratando de llamarte es que puedas entender que a ese Dios a quien este salmo está manifestando no es cualquiera. Es el excelso, el todopoderoso que está sobre todo. Sobre todo. No hay otro Dios más grande como Él, aleluya. Amén. A quien tú le has confiado tu corazón. Mira lo que dijo el profeta Isaías 46, 9 y 10. Quiero que mires esta porción de la palabra y puedas verlo conmigo a la luz de la Escritura,
lo que ella quiere darte a entender. En este verso 9 y 10 dice, acordaos, ¿qué? Dice la palabra, ¿qué dice la escritura? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro y Dios. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde, ¿qué? Desde la antigüedad desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, me digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amén. Gloria a Ese Dios. es el Dios a quien tú confías. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué declara? Dios declara que Él es el Dios y no hay otro semejante. No lo hay. Así que si has puesto tu confianza en cosas materiales, estás confiando en un Dios que no se compara con Él, es el gran Altísimo. Así que tenemos que volver. Por eso cuando tú lees el libro de Efesios, capítulo 1, versos 20 y 22, tú vuelves a encontrar esta hermosa palabra. ¿Por qué? Porque aquí hablas de Cristo cuando es exaltado. ¿Sobre qué? Dice la palabra, sobre todo principado. ¿Qué más? Sobre toda potestad. Y lo dice claramente. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 20 y 22. ¿Qué dice la Escritura? Lo cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo ¿dónde? A su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Verso 21, miren conmigo por favor. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. El verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién? A la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dile que está al lado tuyo, ese Dios a quien tú tienes comunión, es el Dios más excelso que puede haber conocido. Es el Dios más excelso que podemos tener. Bendito Amén. sea tu Amén. Señor. Gloria a Dios. Por eso recuerda siempre esta palabra. Cuando recuerdas quién está arriba, dejarás de vivir aterrorizado por los que están delante de ti. Amén. No te olvides esto. Necesitamos reconocer quién es Dios. Por eso cuando usamos la palabra Altísimo y comparamos a nuestras batallas, ¿qué es lo que encontramos? A veces el creyente contempla demasiado el tamaño de su problema y demasiado poco en la grandeza de Dios. Y ahí es donde muchas veces mengua nuestro corazón, porque no hemos definido algo. Y yo creo que este ejemplo que te voy a dar va a marcar un punto muy importante en esta hora para que aprendas a definirte quién es Dios. Y te puedo decir que David tuvo un momento que enfrentarse a este hombre llamado Goliat, ¿verdad? Y lo que vemos a través de David en 1 Samuel 17:45 es que la Biblia nos dice que David nunca, escúchame, David nunca se dejó guiar por lo que ven sus ojos. Dice que Goliat era grande, fuerte, robusto, tenía armadura. Pero mira lo que dice este pasaje de 1 Samuel 17:45. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, dijo David, mas yo vengo a ti ¿con qué? Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? David puso sobre todo lo que sus ojos veían, puso a Dios sobre toda circunstancia adversa. Puso sobre toda situación, sobre todo miedo, sobre todo lo que pudo oír, puso a Dios como ¿qué? Como su Dios vencedor, como su Dios que derrotaría a este personaje que por 40 años los tenía traumando a todo Israel. Déjame decirte que David no negó el tamaño de Goliat, no lo hizo. David magnificó a Dios por encima de Goliat. Y es lo que muchos de nosotros necesitamos aprender. En medio de tu problema, de adversidad, porque estos gigantes hablan de problemas, adversidades y muchos tipos de situaciones malas, es ahí a quién proclamas tú como tu Dios en medio de tu problema. ¿Cómo tú respondes a esto? Porque acá hay un principio muy importante, déjame decirte. La fe no consiste en negar que existe el gigante, no, sino que consiste en saber que el gigante no es mayor que tu Dios. Y eso es lo que nunca debes olvidar, iglesia.
Nunca debes olvidarte de quién es Dios y cuán grande es Él. Por eso recuerdo siempre una palabra que escuché a mis inicios del caminar en el Señor cuando decían: dime qué tan grandes son tus sueños y te diré qué tan grande es tu Dios. Sabes, esto es importantísimo definirlo en tu corazón. Porque lo que Dios quiere enseñarte esta mañana tiene que ver con muchos principios que van a definir tu victoria en tu día a día. Van a definir tu relación con Dios y todo lo que Él hará por ti. ¿Por qué? Porque te ama. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a este pasaje del Salmo 91 y vamos a mirar lo que dice en la siguiente palabra: morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí encontramos otra expresión extraordinaria. Dice la palabra: morará bajo la sombra. ¿Y la sombra habla de qué, iglesia? La sombra habla de cercanía, la sombra habla de cobertura, la sombra habla de protección, la sombra habla de descanso, la sombra habla de presencia. Para estar bajo la sombra tienes que estar cerca de aquello que produce la sombra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es imposible estar bajo la sombra del tipo si tú no te acercas a Él. Ahora podemos darnos cuenta que algunos no están ni en la sombra, están a kilómetros, solo que no se han dado cuenta. Pero la razón es que no puedes estar a kilómetros o lejos y pretender estar bajo ella. Y si tú miras lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 8, te darás cuenta de algo muy importante. ¿Y por qué? Porque Santiago va a darnos a conocer lo que de repente muchos de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Qué no nos hemos dado cuenta? Una realidad muy, muy cierta. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice esta verdad: acercaos a quién. Acercaos a Dios y Él se acercará a quién. A vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué dura realidad. Qué dura realidad, porque esto es lo que la Biblia nombra. Ustedes los de doble ánimo: ay, voy, y si mañana no sale el sol, ay, ya no voy. Qué duro, de verdad, qué duro. Habla la Biblia de purificar los corazones, porque a veces el corazón, cuando está corrompido, influenciado por el mundo, lo que hay dentro de él es más afán que fe. Lo que debería haber siempre en el corazón de un justo. Y Santiago nos hace ver esa gran hermosa invitación que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es que Dios se niegue, ojo, escúchame lo que te voy a decir. No es que Dios se niegue a ser conocido. No es que Dios no quiera tener una comunión contigo. No es que Dios no te ame. No es que Dios no quiera bendecirte. No es que Dios no quiera cubrirte en momentos de dificultad. No es que Dios no quiera manifestar su gloria, su poder a favor tuya. Es que tú no quieres venir a Dios. Quieres solo que Él intervenga cuando tú quieres. Y déjame decirte, así no funciona el reino. No funciona el reino. Por eso Jesús dijo una verdad: busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Escúchame, si quieres que ocurra algo poderoso de Dios en tu vida, si quieres que Dios se manifieste con majestad en tu vida, si quieres que Dios te ponga por cabeza y no por cola, si quieres que Dios te bendiga de tal forma y tal manera que seas un testimonio vivo de Dios, de su gloria y su poder en tu vida, tienes que decidir volver, buscar a Dios. Por eso Él siempre te invita. Cuando dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es que Dios está solícito, Él está presto, Él está dispuesto, Él quiere hacer cosas nuevas contigo, pero tú tienes que decidir. ¿Por qué te digo la palabra decidir? Porque acá no puedes servir a dos señores, amando a uno, aborrecerás al otro. La pregunta es: ¿a quién estás amando tú? Porque donde está tu tiempo, ahí está Dios. ¿Quién ocupa el primer tiempo cada día en tu vida? Gloria a Dios. TikTok, Facebook, el afán, el trabajo, tu familia, tus hijos, tu marido. Por eso, porque la Biblia dice claramente: amarás a Jehová sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Amén. Tú no puedes amar a Dios a medias. Tú no puedes amar a Dios con el tiempo que te sobra. Es engañarte tú mismo.
¿Y cuándo te vas a dar cuenta, pastor? Cuando pases por problemas, te das cuenta que Dios no te escucha, cuando te das cuenta que Dios no te responde, cuando te das cuenta que no ocurre nada en tu vida, cuando te das cuenta que en los momentos de circunstancia de adversidad tienes que, tú ves cómo te sacas de ahí. ¿Y sabes por qué? Porque no has entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando lo haces de la manera equivocada, porque no has entendido que eres santo, santo, santo. Y tienes que venir santificado, tienes que venir con un corazón guardado, tienes que venir con una mente renovada, tienes que venir con una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, si no entiendes esta verdad, ¿cómo Dios manifestará su gloria en tu vida? El error que mucha gente comete es que quiere servirle a Dios a su manera. Pero déjame decirte que Dios no se le busca a tu manera ni a mi manera. Es como Dios dejó por principio. Dios dio principios para acercarnos a Él, para ver su gloria y su poder. Y Él nos enseñó la forma correcta, cómo nosotros debemos vivir, y la forma como debemos pensar, y la forma como debemos honrarle a Dios. Y la mayor honra que tú le puedes dar a Dios es la obediencia. Si tú no estás dispuesto a creerle a Dios por su palabra, a tal forma de vivir en obediencia, pues déjame decirte que Dios no es Dios para ti. ¿Qué dijo la Escritura? El que me ama permanecerá en mí. ¿De verdad estás amando a Dios? Porque si tu trabajo es primero, antes que Dios, déjame decirte, no es Dios tu Dios a quien tu boca proclama. Y Él podrá decirte estas palabras de labios, Me amas. pero tu corazón está a una milla. Y Dios no se complace de oidores, sino de ¿qué? Hacedores. Que esta palabra, si no trae en ti el cambio que estás buscando para vivir esforzadamente, entonces esta palabra no es para ti. Porque esta palabra es para el humilde. Las palabras de Dios son para los humildes, para los que tienen hambre y sed de Dios. Y yo sé que acá hay un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Bendito sea el Señor. Sí, porque la palabra se recibe con humildad, con necesidad, para ponerla en práctica y ver a Dios obrar a favor nuestra. El poder de ella no está cuando tú la lees, no está cuando tú la recitas, está cuando tú la vives, iglesia. Cuando tú la pones en práctica es donde vas a conocer a Dios. Por eso Jesús va a decir a través de su palabra: el que me ama a mí, mi palabra amará y la pondrá en práctica. En esto consiste el amor de Dios, que nos amemos unos a otros. Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, es un homicida. ¿Sabes cómo nuestra propia conducta puede definir qué tan lejos, qué tan cerca estás de Dios? Nuestra forma de vivir puede determinar qué tan lejos o cerca estás de Dios. Y es lo que muchas veces nosotros ni siquiera cuenta nos damos de esto. Y tratamos de engañarnos a nosotros mismos para creer que somos aprobados por Dios, pero cuando miramos a la luz de la palabra nos damos cuenta que necesitamos cambiar. La razón por la cual quiero hablarte de esto es porque la invitación de Dios está en volver a buscar y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Volver a buscar como lo prioritario en nuestro corazón y en nuestra mente a Dios, como lo era al principio. Antes no te dominaba el teléfono, no te dominaba el enamorado, no te dominaba ni el trabajo, no, era Dios. Porque a pesar que trabajabas, venías corriendo a buscar a Dios en oración, venías a buscar a Dios en estudio de la palabra, podías buscar a Dios en ayuno, podías buscar a Dios en intercesión. Hoy ya no lo hace, ¿sabe por qué? Porque alguien ocupó su lugar. Amén. Alguien ocupó su lugar y tú no te das cuenta. Y te estás engañando, tratando de creer que solo un domingo, un martes, un estudio es todo lo que Dios quiere de ti. Eso no es habitar, eso no es morar, eso es visitar. Aleluya. Y Dios no tiene comunión con ellos viviendo de esa manera. Dios quiere traer un cambio. Dile a tu hermano que está al lado. Dios quiere traer un cambio en tu vida. Por eso Santiago decía que hay una dimensión de intimidad
que el Salmo 91 nos quiere aperturar. Una dimensión donde tú y yo tenemos que reconocer que Él está tratando de manifestar esto en nuestra vida para traer una transformación, iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Oh, esto es tremendo. Porque mira, este verso dice, morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Ahora mira, yo te quiero hablar de esto, Dios mío, no sé por qué, pero ahora, detente. Esa palabra omnipotente viene de la palabra hebrea que significa Shaddai. Esa palabra Shaddai está tradicionalmente relacionado con ¿qué? Con el Dios Todopoderoso. Este salmo comienza a decir el Altísimo, continúa y después con el Omnipotente. Mira el enlace que hay entre el Altísimo y el Omnipotente. Eso podemos darnos cuenta que es como si el Espíritu Santo nos estuviera mostrando que el Dios que está por encima de todo también tiene poder sobre todo. Bendito Rey. Amén. ¿Sabes esa dimensión que Él te quiere dar a conocer? Que si tú tienes una relación con Dios, tú nunca vas a volver a ser igual. Y que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Y no importa cuántos sean los que se levanten contra ti, todos serán derrotados. ¿Por qué? Porque el que es en todo, por todos y sobre todo, está en custodia tuya. Bendito Dios. Es el que pelea por ti. Y sabe, estas palabras nos hacen ver y demostrar lo que es Él en tu vida. El Dios que está por encima de todo también tiene el poder sobre todo. Si Dios contigo, ¿quién contra mí? ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Aquí se cumple esa palabra. Bendito sea el Señor. Aquí. Dios. Puedes caminar confiado como un león. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerá tu corazón, porque el Señor que está por encima de todo tiene el poder sobre todo. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eso es maravilloso, ¿no cree usted? Bendito Dios. Caminar con seguridad, porque saliste de un momento de oración antes de hacer tus cosas diarias. Santo Padre Dios del amor. Caminaste con seguridad y convicción de que Dios va contigo porque le entregaste en la primera hora de tu día laboral. Ay, Santo. Puedes hacer negocios porque sabes que le diste lo mejor a Dios con tu finanza. Puedes caminar con toda fuerza y seguridad porque es Dios tu esperanza. ¿Sabes? Déjame decirte esto. Dios lo preparó todo para ti y dejó principios para exaltar su nombre. Amén. El vivir equivocadamente a tu manera es lo que te descalifica para no ver a Dios obrar a favor tuya. ¿Cuánto estaba entendiendo? Amén. Por eso, súmalo Altísimo y la palabra omnipotente. Por un momento, por favor. Y aquí vamos a encontrar una poderosa combinación que quiere decir que el Dios que está por encima de todo, el león Altísimo, Dios tiene el poder sobre todo, el Shaddai. ¿Eso qué significa? Que ese creyente puede descansar. No estaremos refugiados en alguien débil, sino en alguien que es poderoso. Estamos refugiados en el Dios soberano y poderoso, como dijo Jeremías 32:17, y lo dijo de esta forma: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder, amén, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea débil para ti. Para ti. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. El profeta Jeremías declaró esta palabra. Amén, gloria a Dios. Porque él tenía una comunión con Dios. Él habitaba, él moraba bajo las sombras de los omnipotentes. ¿Sabes? Lo que Dios quiere hacer contigo es lo que Dios quiere hacer conmigo. Él no hace selección de personas. Amén. Amén. Pero Él nos va a pedir algo muy importante. Que nosotros comencemos a entender lo que es Él por ti y lo que hará por ti. Por eso la diferencia entre abrigo y sombra son dos cosas muy distintas. Y te las quiero definir. Primero, hay una gran progresión preciosa en este aspecto. Primero, abrigo habla de sombra, y de sombra habla de que el abrigo habla de lugar. Amén. Escúchame lo que te voy a decir. El abrigo habla de lugar, la sombra habla de proximidad. No solamente entras al refugio, permaneces cerca del protector. Esto nos hace llevar a ¿qué? A una verdad muy, muy profunda espiritualmente, que viene a decirse de esta manera.
Dios no quiere solamente que conozcas su poder, Él quiere que conozcas su presencia. Amén. Él no solo quiere invitarte a que seas alguien que esté en su casa, no, Él quiere que tengas una comunión con Él, que estés tan cerca de Él, al punto de escuchar el latido de su corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Por eso, cada parte de este salmo va reflejando quién es Dios y quién eres tú. Lo privilegiado que eres tú, a quien llamó Dios, invitándote a que busques a Dios mientras que aún pueda ser hallado. Y tú vas a ser hijo de Hebreo va a decir esta palabra: ¿qué es el hijo de hombre, Señor, para que tengas memoria de él? ¿Qué es el hijo de hombre, Señor? Porque le hiciste más pequeño que los ángeles, pero le llenaste de gloria y de honra. Dios mío, mi iglesia, tú eres lo mejor que Dios ha hecho en esta vida. Amén. Tú eres lo más excelso, que no tiene comparación ni a los ángeles. Más, dile que está al lado: los ángeles te envidian. Porque dice la palabra que Dios no le dijo a ninguno de sus ángeles hijo, pero te dijo a ti y a mí que somos hijos. Amén. Señor, qué privilegio, qué honra, qué valor tan excelso Dios nos ha dado. Por eso la palabra dice: no te compró con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Tocante a ese punto, nosotros tenemos que entender mucho más, iglesia. Te estoy definiendo esta palabra porque considero que tienes que entender que tienes que volver a Dios, porque te estás perdiendo de lo mejor que es el Evangelio. Amén. ¿Y por qué? Porque no entendías quién era Dios en tu vida. Ahora, si tú miras lo que dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Ahora, en este verso 2, a la magnitud de toda la revelación que ya te hablé, puedes entender que lo que está diciendo el salmista David, el Salmo 91, está diciendo: diré yo a Yahweh, esperanza mía. Ya no porque lo dice porque otro lo dice porque ya entendió quién es ese gran Eleón, quién es ese gran Shaddai. Lo dice porque ya entendió que es estar bajo el abrigo y bajo la sombra, y bajo esa profunda revelación. Ahora Él va a decir esta palabra: diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío. Así que todo empieza cuando tú comienzas a entender qué significa habitar y qué significa, en el verso 2 habla de confesar, porque David dice: diré yo. Está proclamando algo que ya se le ha sido revelado. Está proclamando el poder de la palabra para establecer el dominio, el gobierno de Dios del cielo y la tierra. Y eso tiene que ver en lo que es Dios en tu vida. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Gloria al Señor. Usa esa palabra de confesión: diré yo a Yahweh. Aquí aparece la importancia de lo que hablamos, la fe que debe entrar por nuestra boca, la manifestación de quién está dentro de ti. Aleluya. Amén. Porque cuando alguien tiene problemas, no sale palabra de fe. ¿Y sabe por qué? Porque no está Dios adentro, pues. Eso nos hace dar cuenta que no estamos bajo la sombra, menos habitando. Por eso el salmista dice en este verso: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Sabes? Cuando Romanos 10:9-10 nos muestra esa palabra, que la confesión está relacionada con la fe del corazón, no es una mentira, es una verdad. Y tiene que ver con lo que está dentro de ti. Por eso lo que dije no es una palabra al vacío, es una palabra que tiene muchos fundamentos y mucha realidad. Porque Jesús dijo: el buen hombre del buen tesoro de su corazón. Solo que a veces es lo que menos el hombre cuida. Por eso Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si Dios está aquí transformando tu mente y haciendo de tu vida una habitación, ¿tú tienes idea del poder que sale de tu boca? Del poder creador que hay para cambiar la circunstancia, la adversidad. Porque la Biblia dice esta verdad: porque todo lo que tú digas y todo lo que tú dices será hecho. Déjame decirte que muchos están pasando por lo que pasan por la forma como hablan. Y no hay palabra de fe,
Solo son palabras humanas que están activando más condenación. Así que no es el diablo tampoco, no es el mundo. Son ellos mismos. Impresionante, pero real. Y es lo que pasa muchas veces con muchos buenos cristianos. Que no han aprendido, entendido que tienen que aprender a guardar su corazón. Tú puedes pasar problemas, adversidades, pero eso no puede afectar tu forma de hablar ni tu forma de pensar. Sino que eso tiene que demostrarse en tu forma de vivir, que lo que está aquí es lo que va a salir por mí. Ahí te vas dando cuenta quién es Dios en tu vida. ¿Quién es Dios y quién está morando en tu corazón? ¿Sí? Si salen palabras oesas, palabras ociosas, si sale juicio, condenación, yo te digo con todo el amor de Cristo, Dios no está hablando por tu boca. ¿No? Gloria a Dios. Por eso, ¿qué debemos decir nosotros? Dice el Salmo 91, diré que todo está bien. Diré yo a Yahweh como el centro de mi confesión. No son las circunstancias. Como el centro que es Dios. Luego el salmista va a declarar algo. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Porque muchas veces nosotros no llegamos a tal nivel de manifestación de Dios en nuestra vida porque no lo amamos. No tenemos comunión con Él. Tenemos que ser sinceros. A veces han caído tanto a un nivel de religiosidad que piensan que simplemente un domingo es suficiente para Dios, para decir que son cristianos. No, por eso yo te invito, vuélvete al abrigo del Altísimo. Te estoy llamando a una vida real, palpante, viva, eficaz del Dios grande y poderoso que hará mostrar su gloria y su poder a favor tuyo. Y no importa las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Israel, escúchame. Israel cuando salió de Egipto, caminó al desierto, ¿tenía problemas o no tenía problemas? Sí tenía problemas. A pesar que de día había una nube cubriéndolos para que el sol no los queme intensamente, y de noche tenía una columna de fuego, ¿tenían problemas o no tenían problemas? Sí tenían problemas. ¿Qué pedían? Agua, carne, pan, ¿sí o no? Pero ellos estaban bajo la custodia de Dios. Y su custodia de Dios tenía toda la provisión necesaria para cada problema que ellos pasaban en la vida. Y es lo que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí. Problemas no las podemos evitar. Van a venir problemas, circunstancias, adversidades, dificultades y todas las cosas. Pero si tú sigues bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, no importa lo que tengas que pasar, porque tu Dios va delante de ti como poderoso gigante. ¡Aleluya! Recuérdalo, por favor. Es lo que Dios quiere hablarte hoy, en esta mañana. Conóceme. Sé, entiende quién es tu Dios. Tu Dios no es chiquito, es grande y poderoso. ¡Aleluya! Por eso tú tienes que ser libre del temor, miedo, del mañana, del presente, de las cosas que puedan venir. ¿Por qué? Porque tú no dependes de las cosas que te rodean. Tú dependes de tu Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, los que confían en mí jamás serán avergonzados. Y tiene que ver con muchas áreas de tu vida, muchos aspectos de tu vida. De tal forma que este Salmos 91 dice, mi esperanza mía. ¿Qué significa la esperanza mía? Tiene el sentido de aquello en lo que uno deposita su confianza y espera. Y eso tiene que ver. La esperanza es la manifestación de tu confianza en Dios. Pero tú no puedes decir, Señor, yo confío en ti cuando ni siquiera lo buscas. No hay esperanza, por eso que salen la ira, el enojo, los pleitos. ¿Por qué? Porque tú no tienes confianza en Dios. Tú te desesperas, te mueves por tus circunstancias. Y no, eso no es esperanza, aleluya. Eso no es esperanza, bendito Dios. Eso es desesperanza. Porque si tu confianza es Dios,
entonces la esperanza viene a manifestarse a tu vida. Y es algo tan contrario a lo que vemos hoy en día, que verdaderamente hacen las cosas sin fe. Pero hoy tiene que ser cambiado eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso David está diciendo que mi futuro no depende únicamente de lo que puedo ver hoy. La esperanza verdaderamente, la bíblica, la que la Biblia nos enseña, mira más allá de las circunstancias presentes. Y lo dice Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en creer. Es lo que la Biblia dice. Que la esperanza nace de tu relación y tu confianza en Dios, de tu depósito, de tu confianza en Dios. La esperanza nace de eso, pero si no es Dios, si es tu fuerza, si es tu cuenta bancaria, si es tu casa, tus hijos, tu marido, tu confianza, ¿qué va a reflejar en tu corazón? Desesperanza. Y eso te tiene que dar a entender ¿qué? Dile que está al lado. Vuélvete al abrigo del Altísimo. Por eso cuando Jeremías declara esta palabra, en Jeremías capítulo 17, verso 7, dice esta palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Yahweh. ¿Te puedes meditar un poco sobre eso, verdad? Tú te vas a quedar sorprendido. Y con eso nace la siguiente palabra que dice: mi Dios, en quien confiaré, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y termina esta palabra diciendo: ¿qué representa el castillo? Un lugar de fortaleza, un lugar difícil de conquistar. Y el Salmo 18:2 dice esta verdad: Jehová es mi roca y castillo mío y mi libertador. ¿Quién podrá contra mí? Dios quiere darte seguridad, quiere darte protección, quiere darte libertad. Pero está en Dios. Si quieres caminar seguro y confiado como un león, tú tienes que entender quién es Dios en tu vida. Déjame decirte que muchos han fracasado en este aspecto porque no lograron entender esta verdad. Dios es mi defensa, y eso significa que el creyente nunca enfrentará ataques. No dice eso, sino que dice que cada ataque que viene no es la última palabra lo que ellos dicen, sino es Dios. Aleluya. Amén. Porque Él es tu todo. Y cuando la Biblia describe esa palabra, mi Dios, nos hace ver que aquí es donde llegamos al corazón más profundo de esta declaración. ¿Por qué? Porque mi Dios no solamente es el Dios de Abraham, no solamente es el Dios de Moisés, no solamente es el Dios de mi pastor. No, la palabra dice mi Dios, aleluya. Y la palabra mi Dios nos habla de qué? Nos habla de una relación personal, nos puede hacer crecer en la iglesia, nos puede hacer conocer las doctrinas, nos puede hacer escuchar las predicaciones, nos puede hacer cantar alabanza, nos puede llegar un momento donde de repente tenemos que responder, pero en verdad es Dios realmente mi Dios. La pregunta que continúa aquí: ¿es Dios verdaderamente mi Dios? Amén. Sí, Señor. Solo esa respuesta viene a sellarse con esta verdad: ¿en quién confiaré? Amén, bendito Dios. La última declaración de este pasaje es: ¿en quién confiaré? No dice en quién quizá confíe. Dice confiaré. Esta es una determinación espiritual. Proverbios capítulo 3, y con esto termino, versos 5 y 6. Mira lo que dice este hermoso Proverbios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Qué dice Proverbios? Fíjate de Yahweh de todo que. No dice de media, no dice quizá, no dice de repente si puedes, no, dice fíjate de Yahweh de todo tú y no te apoyes. Cuida, la advertencia más grande que este proverbio nos dice: y no te apoyes tu propia. Yo creo que así es mejor, yo creo que por ahí va más rápido. No, te puedes equivocar. La Biblia dice el pensamiento que al hombre le parece derecho, pero son pensamientos del muerte. No te equivoques. Ora, encomienda a Dios, ora, ayuna, que en Dios nunca serás avergonzado. Dice la palabra: fíjate de Yahweh de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus quehaceres diarios.
En todo. No solo cuando vienes a la iglesia, no, cuando vas al trabajo, cuando salgas al mercado, cuando salgas a la calle, cuando vayas a estudiar, cuando vayas donde vayas, pon a Dios. Y Él enderezará tus veredas y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate que de qué. Apártate del mal. Iglesia, hoy acabamos de entender qué potente y qué poderoso es este Salmos 91 y lo privilegiado, lo dichoso, lo bendecido, lo prosperado que somos de ser llamados hijos de Dios. Así que yo quiero sellar esta porción de la Escritura. No lo he podido acabar porque la hora me lleva, pero en otra semana le doy toda la característica de los que se han salido del abrigo del Altísimo. Pero termino esta parte diciéndote que aquí está todo lo que tú necesitas entender para asegurar tu vida, tu familia, tus sueños, tus anhelos en Dios. Ponte de pie, quiero hacer una oración por ti. Allí donde estás. Y decir, primero pedir perdón. Y decirle, Padre, perdóname porque he estado estableciendo mi relación contigo de una forma equivocada.